Vamos a comenzar diciendo en el Espíritu Jesús. El Espíritu nos enseña a decir Jesús. Y comenzamos este retiro, cada uno a su manera, ¿verdad? Diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Y vivimos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mirar a Jesús, escucharlo. Mirar a Jesús y escucharlo. Perdonad si interpreto mal vuestra presencia aquí. Pero a mí me parece que si estáis aquí, no es porque no tengáis nada que hacer. Porque en un sábado siempre hay cosas que hacer. No es por eso. Yo creo, y perdonad si interpreto mal, que estáis aquí porque lo que hacemos, las relaciones que tenemos, que no son malas, pero nos dejan en el hondón del alma como una sensación de que nos falta algo, Y por eso venimos buscando con sed este agua viva del manantial. Catalina de Siena, hermana nuestra, decía que cuanto más vivo, más encuentro. Cuanto más busco, más encuentro. Y cuanto más encuentro, más te busco. Esta es la vida del ser humano, ¿verdad? La vida de la persona. Somos buscadores de Dios y cuanto más encontramos, más sed se desata en nosotros. De tal manera que con Juan de la Cruz podemos también decir que todo esto que vivimos, todas estas relaciones que tenemos con las personas, con palabras suyas decimos, no saben decirme lo que quiero. Hay en nosotros como un gemido de algo más o de alguien más. Y esto también lo dice él con otra frase, déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Todo lo que vivimos son como balbuceos que nos ponen en camino hacia Jesús. Y en este momento me parece un atrevimiento que en vez de dedicarnos al lamento y a decir qué mal van las cosas y a ver cuándo se termina la pandemia y cuándo nos ponen la vacuna, ¿verdad? En vez de estar metidos en esto, el atrevimiento es entender este momento, este hoy, este aquí y ahora, entenderlo como un momento privilegiado para el encuentro con Jesús. Más allá, como digo, de lamentos, de pasarnos la vida acomplejados, dando vueltas a lo que no podemos, a lo que no sabemos, este momento es un momento privilegiado para abrirnos al encuentro con Jesús. Y hay una pregunta que sigue viva, mucha gente se la sigue haciendo hoy día. Esta pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nos referimos a quién es Jesús. Una pregunta viva. Pero claro, para esto tenemos que tener capacidad para preguntar, como los niños. Aquí hay algunas que sois profesoras y profesores. Los niños preguntan mucho y terminan de preguntar cuando se les domestica la vida. Y a veces a nosotros se nos ha podido domesticar la vida y cuando se domestica la vida ya no hacemos preguntas. Pero ojalá hoy hagamos preguntas. ¿Quién es este? Así preguntaba la gente en Marcos 4:41. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Una pregunta que conviene que hagamos, a no ser que, como decía María Zambrano, estemos desalmados, no desarmados, sino desalmados, es decir, sin alma, sin vida.
Necesitamos preguntar quién es este para saber quién es él, pero también para saber quiénes somos nosotros, porque nos va la vida en responder a la pregunta ¿quién es este? Para saber quién soy yo, quién eres tú, quiénes somos nosotros. Por tanto, no domesticar las preguntas y atrevernos. Una persona que pregunta es una persona, en principio, fascinante. Una persona que después de tantos años sigue preguntándose, merece que nos inclinemos y digamos, ¡qué maravilla! Bueno, y para responder a esta pregunta, nos sale al paso una confidencia amorosa. ¿Y quién nos hace esa confidencia amorosa? Pues la hace el Padre. El Padre responde, nos responde a la pregunta, ¿quién es este? Y dice, este es mi Hijo, y este es mi amado, escuchadlo. Esto es lo que hace el Padre. El Padre sale de sí, se pone en Éxodo y nos deja una señal. La señal es su Hijo, el amado, escuchadlo. Esta es la respuesta para que entremos en esta intimidad amorosa. Y este Dios que sale y nos dice, este es, dice Juan de la Cruz, que se queda como mudo, ya no sabe qué decir, porque todo nos lo ha dicho en Jesús. Y por eso a nosotros nos toca mirarlo y escucharlo, y entrar en esta confidencia amorosa. Y aquí permitidme un paréntesis, pero para mí muy importante. ¿Cuánto, al menos desde mi punto de vista, verdad? ¿Cuánto necesitamos en la Iglesia, en nuestra Iglesia diocesana de Burgos, que se escuche más la voz de la mujer? Porque la mujer nos aporta un lenguaje amoroso, un lenguaje afectivo. No es que los varones no lo podamos tener, pero la presencia de la mujer es imprescindible en la Iglesia para que nos muestre esta confidencia amorosa que nos hace el Padre. Bien. Y para responder a nuestra pregunta, ¿quién es este?, también vienen los místicos. Los místicos que hay que desempolvarlos porque son vitales para el hoy de nuestra fe y de nuestra Iglesia. Son vitales. Por eso no son solo personajes del pasado. Los místicos salen a nuestro encuentro y en las encrucijadas de los caminos se ponen a dialogar con nosotros. ¿Y de qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Pues lo mismo que nos ha dicho el Padre. Por ejemplo, cito textos de Teresa y de Juan de la Cruz. Por ejemplo, no os pido más de que le miréis, dice Teresa, no os pido más de que le miréis. O también un texto de Juan de la Cruz, ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. O también un intercambio de miradas, mira que te mira, precioso. O cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. O también, mirad las palabras que dice aquella divina boca, que en la primera entenderéis el amor que os tiene. Bueno, por tanto, esta pregunta que brota si no nos hemos quedado desalmados, esta pregunta que responde el Padre haciéndonos una confidencia amorosa y saliendo de sí, y esta pregunta a la que responden los místicos, no solo los de ayer, sino también los de hoy, los que estamos también aquí en la sala. Por eso necesitamos tanto
comunicarnos unos a otros la fe en Jesús. ¿Cómo podemos acercarnos para mirar a Jesús y para escucharlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí me he permitido decir unas cuantas cosas. Podíamos decir más o menos. Espero que os puedan servir de ayuda. A mí, por lo menos, me han ayudado. Lo primero, para poder escuchar a Jesús y para poder mirarle es que hagamos nuestra una palabra que aparece en el Evangelio. Efetá, ábrete. No podemos escuchar si tenemos los oídos taponados de cera. No podemos. Entonces, para escuchar alguien nos tiene que abrir el oído. Efetá, ábrete. ¿Qué significa este efetá? Con Nicodemo podemos decir también que lo que él escuchó es de alguna manera un efetá. ¿Qué significa esto? Que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para poder mirar, tienes que nacer de nuevo. Para poder escuchar, tienes que cambiar, tenemos que cambiar la mentalidad. Una mentalidad cerrada, entre comillas, de perfectos. Si no tenemos rendijas, no entra la luz. Por eso a veces tenemos la vida tan redonda, tan perfecta, tan hecha, y necesitamos efetá, ábrete, necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para sanar nuestras relaciones. El sordomudo al que Jesús le dijo efetá, no oía a los demás ni se comunicaba con ellos. Y cuando Jesús le abrió el oído, pudo tener una relación con las demás personas. Bueno, pues lo mismo nosotros. Necesitamos que alguien nos abra el oído para poder relacionarnos, para poder vibrar con esta experiencia tan hermosa, eclesial, de que hacemos el camino en comunión. Por tanto, primero, efetá. En segundo lugar, para poder escuchar a Jesús y para poder mirarle, tenemos que hacer silencio. Silencio. Pero, ¿cómo entendemos el silencio? A veces entendemos que silencio es no hablar. Bueno, aquí lo queremos entender de una forma más profunda. Entrar en el silencio significa ir más allá de las razones con las que trabajamos nuestra vida. El silencio es para ir a tierras no sabidas, por caminos no sabidos. El silencio nos hace entrar en una experiencia que no conocemos, la desconocemos, no la hemos fabricado nosotros, no nos movemos en terreno conocido, sino que entrar en el silencio significa aventurarse. Más allá de lo que los demás dicen o piensan de ti y de lo que tú misma piensas o dices de ti, está el terreno desvelador del silencio. Por eso, decir silencio es ir más allá, es entrar más adentro, es entrar en un territorio nuevo, es romper el ritmo que uno lleva para entrar en otro ritmo diferente. Esto solo lo puede experimentar o lo puede ver el que lo experimenta, ¿verdad? Cuando el silencio nos hace oír otras cosas y orienta nuestra vida a caminar por caminos nuevos. Bueno, este silencio, dice un hermano nuestro que se llama Miguel Márquez, entrar en este silencio, dice él, es una travesura. Es como una travesura de niño que se atreve a pisar y repisar el charco, ¿verdad? Hasta empaparse. Es una travesura, esta aventura del silencio que es más allá, es más de estar callados
o de no hablar, ¿verdad? No, es algo mucho más bello, mucho más profundo. En tercer lugar, también me parece importante que para poder mirar a Jesús y para poder escucharle, entremos en Betania. Betania es la casa de los pobres o la casa de los amigos. Que entremos en Betania. Y en Betania, ¿qué es lo que vemos? Una mujer que se pone a los pies de Jesús y dice el texto, escuchaba prolongadamente la palabra. Este ponerse a los pies de Jesús es muy importante. Y esto es lo que también nosotros estamos invitados, a dejarnos enamorar poniéndonos a los pies de Jesús. En la historia del pueblo de Israel, cuando una mujer se ponía a los pies de un hombre, esto tenemos que verlo no con la mentalidad actual, que en todo vemos machismo, ¿verdad? En todo. Pero ponerse a los pies, como por ejemplo lo hace Ruth, cuando se pone a los pies, se pone sentada a los pies de Booz, era una experiencia de enamoramiento. Entonces María se pone a los pies de Jesús y ahí la escucha, la va enamorando. Igual nos pasa a nosotros, que ponernos a los pies de Jesús, ponernos ante Jesús, escuchar prolongadamente su palabra, escuchaba, pretérito imperfecto, escuchaba, una escucha prolongada, nos va enamorando. Esta es la finalidad que tiene la palabra. Bien, por tanto, ponernos a los pies de Jesús y ponernos también a los pies de la gente. Ponernos de forma sencilla ante la gente y ante la creación y ante todo. Ir por la vida aprendiendo. Nosotros solemos decir en los encuentros de orar que no tenemos que cruzar deprisa el paisaje. Cruzar despacio el paisaje para que nos hablen las plantas, nos hablen los pájaros, nos hablen las personas, ponernos a los pies de la gente, no para que nos pisen, sino para aprender, para saborear la vida, no para tragar la vida, sino para masticarla y saborearla. Bueno, por tanto, entrar en Betania, ponernos ante Jesús, para que la palabra delicadamente nos enamore. En cuarto lugar, el asombro. El asombro. Bueno, me gusta mucho una anécdota de Rilke, el poeta y pensador, que todos los días pasaba por una calle donde había una mujer pidiendo limosna, que decía él estaba más muerta que viva. Y él le echaba, nunca mejor dicho, le echaba una moneda. Pero un día, ella ni se inmutaba, un día, en vez de echarle la moneda, se agachó y le regaló una flor. Y esta mujer sonrió. Y durante 10 días no apareció en la calle. A los 10 días volvió a hacerse presente y él le dijo, ¿dónde has estado todos estos días? Y ella dijo, he estado asombrada, asombrada. Bueno, cultivar el asombro será muy importante para nosotros. Cultivar el asombro, cultivar esta capacidad de estar siempre aprendiendo. El amor pide asombro, porque el amor es tan grande que nos pide asombro. Bueno, y esto es lo que dice Monseñor Agrelo, que seguramente habéis oído hablar de él y le habéis leído. Este dice una cosa que me parece muy acertada. Dice él que hemos rehuido la capacidad de asombro porque hemos rehuido la herida de la relación amorosa.
Es como si hubiéramos hecho de nuestra fe una serie de cosas que sabemos, pero falta calor, falta fuego, falta vida. Dice él, hemos rehuido la herida de la relación amorosa que atañe a la hondura del corazón. Tenemos que atrevernos a decirle sí a Dios, sí al amor. Y dice él también que para muchos no ha llegado el instante en el que, venciendo el temor a la unión nupcial, nos atrevamos a decirle sí al amor. Es decir, asombro de que estamos llamados a una experiencia amorosa que los místicos y la Escritura ha descrito como matrimonio. Estamos esperando al esposo, esperando al novio, al nuevo, a Jesús. Estamos a la espera de un amor, pero a veces no nos atrevemos a cruzar este paso y nos quedamos en nuestra orilla, en las cosas que nosotros manejamos, que nosotros controlamos, pero no entramos más adentro en la espesura. Bueno, y dicho esto, me gustaría ahora que Maribel viniera aquí un momento y hiciéramos un ejercicio pequeñito de asombro, ¿verdad? Os invito a que, si queréis, cerréis los ojos para escuchar asombrados, asombradas, palabras que son para removernos por dentro, ¿verdad? Escuchamos. Oíd a mi amado que llega saltando y brincando por montes y vegas, igual que un cervato, como una gacela. Se para detrás de la tapia, detrás de la cerca, mirando, espiando ventanas y rejas. Mi amado me canta, levanta, princesa, y vente conmigo. Pasó ya el invierno, las lluvias se alejan, florecen los campos. Es la primavera. La tórtola arrulla, verdea la higuera. Levántate, amada, huele, ya perfuman las cepas. Paloma mía escondida en los huecos de las peñas, de barrancos y quebradas en las grietas. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Cómo acaricia tu voz, cómo encanta tu figura. Márcame, sí, como sello en el brazo, como sello en el pecho, que el amor y la muerte son tan fuertes, que el abismo y los celos son tan recios. Viva llama divina, sus centellas son de fuego. Ni los mares podrían, con sus aguas, apagar del amor el incendio, ni los ríos podrían extinguirlo. Y si alguien ofreciera su fortuna por comprar el amor, qué desprecio, qué burlas llevaría. No se vende el amor. Bueno, gracias, Maribel. Entonces, cultivar el asombro. Ejercitarnos en el asombro. No sabernos la vida ya. La vida de cada persona es un misterio tan profundo que merece la pena quedarse mirando, asombrados, tanta maravilla. Bueno, entonces eso es cómo poder mirar a Jesús y cómo escucharle. Damos un pasito más y ¿dónde mirar y escuchar a Jesús? ¿Dónde mirar
y escuchad. Bueno, os voy a proponer un plan para resucitar con Jesús. Un plan para entrar en la experiencia amorosa de Jesús. Porque como decía Karl Rahner, el cristiano de hoy o es místico o no podrá ser cristiano, ¿verdad? Ahora que estamos en la Asamblea Diocesana, yo muchas veces digo, esto es lo que nuestra Iglesia diocesana necesita, entrar en esta experiencia amorosa. Lo demás puede quedar en pequeñas recetas que están bien, pero esta experiencia la necesitamos. Bueno, entonces, un plan para resucitar, para enamorarnos de Jesús. Primero, la interioridad habitada. Nosotros somos exploradores de nuestra interioridad. Nos parece que conocemos, pero es muchísimo más lo que desconocemos de nosotros. Somos como, a veces vemos la punta de un iceberg, pero todo lo más está dentro, escondido. Entonces, nosotros somos exploradores de interioridad. Esta mañana lo que hemos querido es explorar nuestra interioridad. A juicio de muchos, dedicamos poco tiempo a mirarnos con cariño a nosotros mismos. Tenemos demasiadas cosas que hacer y no nos prestamos atención. Bueno, entonces mirarnos, explorar la interioridad es mirarnos con atención amorosa. Porque dentro de nosotros, dentro es donde acontece el encuentro. El Espíritu nos lleva a la interioridad para desvelarnos la verdad completa de este encuentro, de este Jesús que se entrega, que entra en comunión con nosotros. Bien, por tanto, primero, interioridad habitada. Vernos como una maravilla. Voy a cantar un estribillo que quizás conozcáis, basado en el libro de las moradas de Teresa. Ella dice que dentro, nosotros estamos habitados por muchas moradas, pero dentro, en el hondón, está el centro, donde está la morada principal, donde acontecen las cosas entre Dios y el alma. Canto el estribillo, si alguna de vosotros lo sabe, que lo cante conmigo. El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal. Y si tenéis el texto delante, recitamos todos el resto de la canción. En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Siempre obligada, la oración es la puerta de las moradas. En ella habita el Rey que da a la esposa vida infinita. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Hay una fuente y el árbol de la vida y Dios viviente. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Bueno, por tanto, en este plan para resucitar, para enamorarnos,
interioridad habitada. Segundo, creatividad dinámica. Dinamismo significa tomar la vida con energía para hacer algo juntos. Para esto, para la creatividad, se necesita un poco o mucho ánimo que nos dice Jesús. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Si queremos dejarnos llevar por la corriente, si no queremos nadar contra corriente, pues bueno, iremos donde nos lleve la vida, las noticias, pero para esto, para esta creatividad dinámica, necesitamos un poco de ánimo, o mucho de ánimo, porque solo con ánimo vencemos los miedos. Martin Luther King predicaba algo vital, que todos los seres humanos, blancos, negros, amarillos, todos somos hijos de Dios. Pero en aquel momento esto molestaba y le dijeron, si sigues hablando así, te vamos a quitar la vida. Y él seguía hablando, pero le decía, si sigues hablando así, vamos a matar a tu mujer y a tus hijos. Y él en una noche entró en este temblor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago como los demás pastores, diciendo cosas que no comprometen? ¿O sigo diciendo esto que dice Dios en mi corazón? Y pasó la noche luchando. Y al amanecer expresó toda esta lucha con estas palabras. El miedo llamó a mi puerta, salió la fe a abrir y no había nadie. ¿Verdad? Necesitamos ánimo para la experiencia creadora dinámica. Necesitamos ánimo ¿para qué? Para tener una palabra original, una palabra de cada uno, tuya, mía, una palabra original. Cuando nos reunimos con amigos, con familia, en los grupos de la asamblea diocesana, tener una palabra propia, una palabra creativa, no repetir lo que otros han dicho o repetir unas cosas según la gente que tengamos delante. Aprender a encontrar estas palabras, esta originalidad en nosotros. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Que vosotros tendréis también una manera de ver las cosas, pero yo creo que en nuestra iglesia diocesana de Burgos o en cualquier iglesia, la fe necesita ser pensada, la fe necesita ser dicha, la fe necesita ser celebrada y la fe necesita ser compartida y convertida en servicio para los demás, ¿verdad? Por tanto, encontrar esta creatividad, bueno, para ello necesitamos a veces irnos a otro lugar. Con unos versos preciosos lo dice Juan de la Cruz, dice, pues ya si en el ejido era la plaza pública donde normalmente está la gente, y el ejido es donde normalmente nos movemos en un territorio. Bueno, dice, pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Entrar, por tanto, en la creatividad es entrar en el amor y entrar en otro terreno, en otra manera de hacer las cosas, en la parroquia, en los grupos, en la catequesis. Es otra cosa, una creatividad dinámica. El verdadero sabio es siempre un aprendiz. Dice un pensador que una persona sin imaginación está fuera de la realidad más profunda y aún fuera de su propia alma. Bueno, por tanto, una iglesia nuestra creativa. No se trata de hacer todos grandes cosas, pero la creatividad la podemos expresar y manifestar en lo pequeñito, en lo pequeñito. Bueno, por tanto, el segundo camino sería esta creatividad
dinámica. Algunos de los que estamos aquí conocemos a una mujer, y aquí de Burgos, que se llama Cristina. Cristina. Esta mujer tiene 3 hijos, y tenía 2 hijos ya cuando nació Diego. Diego nació con el síndrome de Down. Y entonces ella dice que todas las conversaciones de ánimo y de alegría que estaban en torno a ella se convirtieron en silencio cuando apareció el niño con los síntomas del síndrome de Down. Y dice también que cuando iba al hospital, los comentarios que le hacían era: su hijo no durará mucho, ¿verdad? En cualquier momento se le quedará entre los brazos. Bueno, y todo esto la deprimía sobremanera, ¿verdad? Hasta que dijo ella, y os leo el texto porque a mí me emociona este texto. Dice: hasta que un día decidí que no podía criar a mi hijo con esa agonía vital, con ese temor a que apareciera la muerte en cualquier momento. Decidí que el tiempo que lo tuviera conmigo, fuera el que fuese, sería esperanzado, alegre y vital, disfrutando de su hermosa carita de ojos oblicuos, tal como había disfrutado de la infancia de mis otros 2 hijos. Bueno, por tanto, creatividad, que es decidir que no nos hagan la vida de una manera, sino contar con lo que de originales llevamos dentro, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, y tercero, y ya termino, tercer plan para resucitar: la comunión solidaria. Dicen que de esta crisis saldremos mejores o peores de la pandemia, ¿verdad? Ojalá que mejores. Bueno, y para hablaros de esta comunión solidaria, quiero recordar con vosotros una imagen que seguro que también a vosotros os impresionó. Hace un año, cuando comenzaba todo esto de la pandemia, cuando el mundo estaba ya asustado porque había 25.000 muertos. Bueno, pues en ese momento, en un día de lluvia, una tarde de lluviosa, el Papa Francisco, seguramente lo recordaréis, salió a la plaza del Vaticano, vacía, porque había una restricción, no se podía mover la gente en aquel momento en Roma, en Italia, ¿verdad? Salió y allí, con la cruz en la mano, abrazó y bendijo a toda la Iglesia y a toda la humanidad, ¿verdad? Esta imagen, diciéndoles: la comunión, esta comunión que necesitamos, experiencia de comunión y de fraternidad. Bueno, estamos en la misma barca. Un mensaje de comunión solidaria. Es verdad que no todos tenemos esta capacidad que tiene nuestro Papa Francisco para hacer estas cosas, pero a pequeña escala todos tenemos posibilidad de realizar la comunión solidaria, de ensanchar el espacio de nuestra tienda, de incluir más que de excluir, de sumar más que de restar, de multiplicar más que dividir. Por eso, ensanchar el espacio de la tienda, darnos cuenta de que estamos en la misma barca, entrar en la comunión con eso tan vital que tiene cada persona y que cada uno de nosotros también lo tenemos. Darnos ahí el abrazo.
una carmelita, Isabel de la Trinidad, decía emocionada: en ti abrazo a Dios. Ojalá que pronto podamos abrazarnos, ¿verdad? Pero este abrazo iría mucho más allá. No solo abrazo a una persona, sino que en ti abrazo a Dios. Esta comunión solidaria es aprender a amar. Aprender a amar. No podremos escribir la historia al margen de los que sufren. No la podemos escribir. Estamos llamados a contar y cantar una historia de amor. Por eso, esta comunión solidaria es aprender a decir tú, rebajar este ego que nos hace poner zancos y mirar a los demás por encima del hombro para ponernos a la altura de los pequeños. Aprender a amar, aprender a decir tú, con valentía, hacernos cargo de lo que está pasando en el mundo. Y quiero recordaros un hecho real de otra carmelita, Edith Stein, mujer judía que murió gaseada en los campos de concentración. Y esta mujer vio que al mundo, no solo al mundo judío, le venía una catástrofe encima con el nazismo. Y entonces se debatía ahí en su interior: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabía si escribir al Papa. Le parecía que el silencio de la Iglesia ante lo que estaba pasando era más grave que lo que estaba pasando. No sabía qué hacer, hasta que ella, en esta comunión solidaria, dice: me atreví, y le escribió al Papa una carta preciosa para decirle: por favor, bueno, lo dice ella mejor, pero por favor, que la Iglesia no guarde silencio ante lo que está pasando en el mundo. Bueno, entonces hasta aquí esta primera parte de este retiro, ¿verdad? Poner los ojos en él, escucharlo con estos pasos. Y ahora os invitamos a pasar por aquí, por el pasillo, a un patio que tenemos, y de ahí pasaremos a la iglesia para tener un momento de adoración, de estar con él, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Lo vieron y se quedaron con él. Todo el día se quedaron con él. Lo vieron y se quedaron con él. Todo el día se quedaron con él. Quiero pasar mi vida escuchándote. Quiero ser toda oídos a tu enseñanza para aprenderlo todo de ti. Y luego, en medio de todas las noches, de todos los vacíos y de toda mi ineptitud, quiero vivir con los ojos clavados en ti, sin apartarme nunca de tu inmensa luz. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Maestro, ¿dónde vives? Venid